Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver cómo resolver triángulos oblicuángulos. ¿Qué es eso? Pues es un triángulo que no tiene ángulos rectos, un triángulo no rectángulo. Comenzamos. Las herramientas necesarias para resolver este tipo de triángulos son tres. La primera es que la suma de los ángulos interiores debe de ser igual a 180 grados. La segunda es el teorema de los senos, que dice así: A partido seno de A es igual a B partido seno de B igual a C partido seno de C. Y por último, la tercera es el teorema del coseno, que dice así: A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo A. Bien, del teorema del coseno hay tres fórmulas, las tres son iguales cambiando las letras, ¿ok? Por ejemplo, si ponemos aquí B al cuadrado, pues aquí irá AC y aquí el ángulo B. Y si ponemos aquí C al cuadrado, pues sería AB y el ángulo C. Es importante acordarse de que si estamos calculando A al cuadrado, pues al final tendremos el ángulo A. Si ponemos B al cuadrado, aquí tendríamos el ángulo B. Es una regla mnemotécnica de acordarse. Es el teorema de Pitágoras generalizado. Si el ángulo A es de 90 grados, coseno de 90 es 0, por lo tanto esto se anula. Es decir, en un triángulo rectángulo se convertiría en que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Ok? Por eso el teorema del coseno es el teorema de Pitágoras generalizado. Bien, al igual que nos pasaba en los triángulos rectángulos, para resolverlos necesitábamos tres datos, aunque uno de ellos era un ángulo recto. O sea que antes necesitábamos dos más el ángulo recto. Volvemos a necesitar tres datos y vuelve a ser uno de los datos un lado. Es necesario tener un lado para resolver. Aún así, es posible que no podamos resolverlo. Ahora veremos ejemplos en los que no hay solución. Bien, como hemos dicho, nos tienen que dar tres datos y uno de ellos debe de ser un lado. Así que vamos a ver todos los casos posibles que tenemos. El primero, cuando nos dan los tres lados, nos están dando un lado, correcto, nos están dando tres lados. Así que se cumple la condición, nos dan tres datos y uno de ellos es un lado. Este caso tiene solución cuando ninguno de los lados mida más que los otros dos. Ahora veremos un ejemplo de esto que estamos diciendo. También nos pueden dar un lado y dos ángulos. En este caso habrá solución siempre y cuando la suma de los ángulos que nos están dando, esos dos ángulos, sea inferior a 180 grados. El tercer caso, cuando nos dan dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. La única condición es que ese ángulo que nos dan sea menor de 180 grados. En ese caso habrá solución. Y además es única. Igual todas estas soluciones, cuando las hay, son únicas. Y este último caso es el que más trabajo nos va a dar. Fijaos que es similar al anterior. Dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. Pero ese ángulo no es el comprendido, es el opuesto a uno de estos dos lados. Cuando nos den esto, tenéis que analizar porque nos pueden salir 0, 1 o 2 soluciones. Lo veremos con los ejemplos. Empezamos con ellos. Bien, comenzamos con el primer ejemplo en el que nos dan los tres lados. La condición para que exista solución es que ningún lado mida más que la suma de los otros dos. Lo cumplen y por lo tanto va a existir ese triángulo. Vamos a resolverlo. Se resuelve con el teorema del coseno. Si queremos calcular lo primero de todo el ángulo A, pues usamos la fórmula en la que aparece A, el lado al principio, al cuadrado, y el ángulo al final. ¿Ok? Entonces vamos a calcular este A. Simplemente ahora hay que sustituir A, B y C en todos estos términos. Sustituimos, nos quedaría así. Calculamos ahora los cuadrados y este producto 2 por 5, 10 por 2, 20. Ahora llevamos esto que está aquí sumando al otro miembro restando, ¿de acuerdo? Y nos quedaría así. Entonces el menos 20 vamos a pasarlo dividiendo y nos queda que coseno de A es menos 7 veinteavos. Entonces, para calcular el ángulo A tenemos que hacer arco coseno. Arco coseno de menos 7 veinteavos, eso nos da aproximadamente igual a 110,49 grados. Ya tenemos el ángulo A. Bien, pues análogamente lo hacemos para el ángulo B. Entonces aquí al principio b al cuadrado y el coseno de b al final. Pues venga, sustituimos todo de la misma forma que antes, despejamos y ahora b será el arco coseno de esto de aquí. Y eso aproximadamente es 51,32. De la misma forma podríamos calcular c,
pero no hace falta. Ya sabemos que la suma de A más B más C es 180. Por lo tanto, simplemente restándole a C a 180 estos dos ángulos nos dará la medida de C. Ya tenemos el triángulo resuelto. ¿Ok? Así de sencillo. Hemos aplicado dos veces el teorema del coseno y luego que la suma de los ángulos es 180. Pasamos al segundo ejemplo en el que también nos dan sus tres lados, pero ahora cuidado, porque uno de los lados mide más que la suma de los otros dos. Esa condición que dijimos que era indispensable. No podemos formar tal triángulo. Si este lado mide 2 y este 5, a ver cómo encajo yo aquí un lado que mide 8 centímetros. Es imposible, ¿verdad? Por lo tanto, no existe tal triángulo. Si no nos hemos dado cuenta y nos hemos puesto a trabajar con el teorema del coseno para calcular A, nos daremos cuenta de que al despejar el coseno nos va a dar o mayor que 1 o menor que menos 1, lo cual es imposible. Ya sabemos que el coseno, el valor mínimo es menos 1 y el valor máximo es 1. Por lo tanto, cuando nos dé el coseno un valor, por ejemplo, 1,1 o menos 1,1, indicamos que no existe tal triángulo, que no existe solución. ¿De acuerdo? Si seguimos trabajando y hacemos arco coseno de ese 1,1, pues la calculadora nos va a dar ese error. Bien, pasamos al ejemplo C. En este caso nos dan un lado y dos ángulos. Además, esos dos ángulos que nos dan son los adyacentes al lado. Fijaos, eso se ve simplemente observando el lado que nos dan y viendo que no está su ángulo opuesto. Si no está su ángulo opuesto, es que tengo los adyacentes, ¿de acuerdo? Es esta figura. Si nos diesen un lado, un ángulo adyacente y el opuesto al lado, pues se resuelve de la misma forma. Así que en este caso no hace falta ni hacer dibujos ni calentarse la cabeza. Simplemente observar la condición que dijimos. Debe de ser la suma de los dos ángulos que tenemos, los dos que nos dan, menor de 180. Y lo cumple. 70 más 30 es 100. Por lo tanto, existe tal triángulo, vamos a calcularlo. Bien, antes de nada, fijaos si la suma de estos dos ángulos fuese mayor o igual que 180, imaginemos que fuesen los dos de 90, pues evidentemente ahí no podemos formar tal triángulo. Y si además fuesen incluso mayores de 180 la suma de los dos, pues menos todavía, ¿verdad? Bien, dicho eso, pasamos a resolver nuestro triángulo. Lo primero de todo, nos damos cuenta de que tenemos dos ángulos y que por lo tanto el tercero es fácil calcularlo. 70 más 30 es 100. De 100 a 180 van 80. Por lo tanto, B mide 80 grados. Ahí lo tenemos, simplemente usando esta propiedad, restamos y nos da la medida del ángulo B. Ahora, para calcular tanto A como C, vamos a usar el teorema de los senos. Y dice así: A partido de seno de A es igual a B partido seno de B igual a C partido seno de C. ¿Ok? Sustituimos los valores y ahora fijaos que tenemos aquí todos los datos, aquí una incógnita, aquí los datos, incógnita, datos. Por lo tanto, estamos formando proporciones para poder calcular las incógnitas necesarias. En este caso, A será igual al producto cruzado de 5 por seno de 70 dividido entre seno de 80. Hacemos los cálculos con la calculadora y nos da de forma aproximada 4,77. Ya tenemos la medida del lado A, la longitud. Y lo mismo con el lado C. Tomamos esta proporción y despejamos C o simplemente pasamos el seno de 30 ahí multiplicando. Y nos quedaría, igual que antes, la medida aproximada de 2,54 centímetros. Y ya tenemos nuestro triángulo resuelto. ¿Ok? Así de sencillo. Aplicamos primero de todo que la suma de los ángulos es 180, obtenemos este ángulo y dos veces el teorema de los senos. ¿Ok? Bien, en el siguiente ejemplo nos dan también un lado y dos ángulos, pero en este caso nos están dando un lado, su ángulo opuesto y un ángulo adyacente. ¿Ok? Antes nos daban dos ángulos adyacentes. Esta sería nuestra figura. Un lado, un ángulo adyacente y un ángulo opuesto. El procedimiento para resolverlo es el mismo. Primero calculamos el ángulo A, ya que tenemos B y C, y luego, usando el teorema de los senos, A y C. Bien, pasamos al ejemplo E, en el que tenemos dos lados y el ángulo comprendido. ¿Qué quiere decir el ángulo comprendido? Pues el ángulo que forman esos dos lados. Darse cuenta de que ese es el ángulo que forman estos dos lados es sencillo. Fijaos que el ángulo opuesto a B es este y no está
El ángulo opuesto a C es este y tampoco está. Por lo tanto, A es adyacente a B y también adyacente a C. Quiere decir que a la fuerza tiene que estar en los dos, ¿verdad? Es adyacente a los dos. Así que solo queda un lugar para ese ángulo. Bien, la condición única para que exista tal triángulo es que el ángulo A sea menor de 180 grados. Y lo es porque mide 30 grados, por lo tanto existe solución única y vamos a calcularla. Bien, para ello usamos el teorema del coseno para calcular A. Fijaos que tenemos BC y el ángulo A. Por lo tanto, esto nos va a dejar como incógnita solo A y todo lo demás son datos. Sustituyendo todo lo demás, tenemos que A al cuadrado es igual a todo esto. Entonces A será la raíz cuadrada de 11,68 y eso es, de forma aproximada, 3,41. Ya tenemos lo que mide este lado A. Tenemos tres lados y nos faltan los dos ángulos. Para calcularlos, yo os recomiendo el teorema del coseno, pero también se puede resolver con el teorema de los senos. Por ejemplo, A partido seno de A, 3,41 partido seno de 30, es igual a B partido seno de B, es decir, 5 partido de seno de B. Y de esta forma despejamos seno de B multiplicando en cruz y nos va a dar aproximadamente 0,73. ¿Qué quiere decir que seno de B sea 0,73? Pues quiere decir que hay dos ángulos que cumplen esa condición. Los dos comparten el seno cuya altura es 0,73. Un ángulo del primer cuadrante y otro ángulo del segundo cuadrante. Si este es alfa, este es 180 menos alfa. Por lo tanto, ¿qué ángulo nos da la calculadora cuando hagamos arcoseno de 0,73? Pues nos va a dar el ángulo del primer cuadrante, 47 grados. ¿Y cuál es el otro ángulo? 180 menos 47. Por lo tanto, por eso os he dicho que es mejor usar el teorema del coseno, ya que nos da directamente el ángulo correcto. Aquí nos están dando dos posibles ángulos y tenemos que entrar a valorar, observando los lados, cuál es el ángulo que nos corresponde. En este caso, 133. Si usamos el teorema del coseno para calcular B, acordaos que en la fórmula tiene que estar el lado B al principio y el ángulo B al final. Tenemos todos los datos excepto el ángulo, con lo cual sustituimos todo, calculamos aquí estos cuadrados, los llevamos aquí restando al primer miembro, calculamos este producto y lo pasamos dividiendo al primer miembro y nos quedará coseno de B igual a menos 0,6819. Ahora simplemente para calcular B hacemos arcocoseno de este decimal negativo y eso nos va a dar directamente el ángulo. ¿Por qué? Pues fijaos, ya sabemos que el coseno cuando es negativo, como por ejemplo en este caso, sus posibles ángulos son o estar en el segundo cuadrante, siendo ese 133, o estar en el tercer cuadrante, con lo cual sería un ángulo no válido porque pasa de 180. Así que nos devuelve directamente el ángulo correcto. Si al calcular aquí nos hubiese dado coseno positivo, pues ¿qué significa coseno positivo? Que la solución sería o este ángulo, primer cuadrante o cuarto. Descartando directamente el cuarto cuadrante, al igual que nos pasa aquí, tendríamos la solución directamente. ¿Cuál es la conclusión? Pues que el teorema del coseno nos va a dar directamente la solución y no hace falta evaluar la longitud de los lados para saber cuál es el ángulo. Así que yo os recomiendo usar en este caso siempre el teorema del coseno. Bien, y ya para calcular el ángulo que falta, pues hacemos uso de la propiedad que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Por lo tanto, a 180 le restamos 30 y le restamos 133 y nos va a dar el ángulo C. Y por lo tanto ya tenemos resuelto el triángulo. Y ya pasamos al último caso en el que nos dan también dos lados, pero ahora el ángulo es el ángulo opuesto a uno de ellos y no el comprendido. ¿Ok? Este caso, como hemos dicho al principio, puede tener 0, 1 o 2 soluciones. Entonces, la primera de todo es darse cuenta de que el ángulo que nos dan es menor de 180. Si fuese mayor o igual, pues el triángulo directamente no existe y hemos terminado. En este caso, B es 110 grados, con lo cual cumple la primera condición. Pasamos a analizar porque, aún así, puede ser que el triángulo no exista, ¿de acuerdo? Pero la primera criba ya la ha pasado. Bien, para analizar el resto podemos usar el teorema del coseno o el teorema de los senos. Voy a analizarlo con el teorema de los senos
y luego os doy la indicación de cómo se haría con el teorema del coseno. Entonces, si vamos a usar el teorema de los senos, tenemos que hacer 5 partido de seno de 110 es igual a 2 partido del seno de c. Entonces, despejando seno de c, nos daría de forma aproximada 0,3759. Antes de seguir, vamos a hacer un inciso. Fijaos lo que nos ha dado seno de c, y aquí viene todo. Vamos a ver lo que hay que hacer. Bien, cuando tengamos esta proporción y despejemos, el seno nos puede dar mayor que 1, igual a 1 o menor a 1. Bien, si el seno nos ha dado mayor que 1, quiere decir que hay algo mal, algún dato está mal, porque el seno nunca puede ser ni menor que menos 1, ni mayor que 1. Por lo tanto, no existe solución. Si el seno nos diese 1, quiere decir que B es 90 grados, el seno de 90 grados es 1, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que estamos en un triángulo rectángulo siempre y cuando el otro ángulo, al sumarlo con este, sea menor su suma de 180 grados. Es decir, que podemos tener 0 soluciones o una. Si el ángulo, el otro, fuese, por ejemplo, 80 grados, perfecto, tenemos una solución, es un triángulo rectángulo. Pero si el otro ángulo es, por ejemplo, 100 grados, esta solución no existe, ¿de acuerdo? No existe triángulo. Y el último caso es cuando el seno es menor que 1, en cuyo caso podemos tener 0 soluciones, una o dos. Y lo que he hecho en los 3 ejemplos que os he puesto es 1 con 0, 1 con 1 y 1 con 2. Vamos a analizarlos. Bien, ¿cuál sería, de qué depende tener 3 soluciones? Ya sabemos que cuando el seno es menor que 1, pues analizamos un ángulo del primer cuadrante y otro del segundo cuadrante, ¿verdad? Haciendo B y 180 menos B. Vamos a hacerlo ahora con los ejercicios. Entonces, ¿de qué depende que sean válidas o no las dos soluciones? Pues depende de que al sumar el ángulo B con el que nos dan, pues nos dé menor que 180 grados. Por lo tanto, si el ángulo B más el otro ángulo que nos dan es menor de 180 grados, la primera solución es válida. Si el ángulo B' sale de restarle 180 a B, también si lo sumamos al otro ángulo y es menor que 180 grados, también vale esa solución. Y puede ser que uno de ellos no valga o ninguno de los dos. ¿Entendido? Así que se contemplan 0, 1 o 2 soluciones y hay que analizarlo. Pues venga, vamos a ello. Seguimos con el ejercicio. ¿Qué nos ha dado entonces? El seno menor que 1. Por lo tanto, hacemos C igual a arcoseno de esto y nos da 22 grados. Ese es el ángulo que nos da la calculadora, ¿ok? Nosotros tenemos que calcular el otro, que es 180 menos 22, es decir, 157. Y ahora analizamos. La suma del ángulo que ya teníamos más este no puede pasar de 180. Pues 110 más 22 son 130, ¿verdad? Con lo cual este es válido. Y el otro, 157 más 110, pasa de 180, este no es válido. Por lo tanto, tenemos una única solución, C igual a 22,08 grados. Ahora, calculamos A. Sabemos que la suma de A más B más C es 180. Eso es fácil, ya lo hemos hecho varias veces y nos da 47,92. Y ahora, el lado A podemos usar para calcularlo el teorema de los senos o el del coseno, el que queramos. Formamos la proporción y despejamos A directamente, nos va a dar 3,95 centímetros. Ahí lo tenemos y ya quedaría nuestro triángulo resuelto. ¿Ok? Bien, si decidimos resolver usando el teorema del coseno, empezaremos haciendo lo último que hemos hecho aquí, calcular la medida del lado A. Es decir, vamos a calcular el lado A usando el teorema del coseno, tomando como referencia B y su ángulo opuesto B. ¿De acuerdo? Es decir, empezamos con B al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por el ángulo B. Y entonces nos va a salir una ecuación de segundo grado con incógnita a. Resolvemos esta ecuación de segundo grado y nos dará una solución positiva y otra negativa. La positiva es esta que estáis aquí viendo. ¿De acuerdo? Luego si queréis hacerlo como ejercicio y veréis que os da esta positiva y una negativa. Evidentemente la negativa la quitáis porque una solución, una instancia no puede ser negativa y tomamos la positiva. Luego calcularíamos el ángulo A o el ángulo C con el teorema del coseno otra vez, teniendo la certeza de que al hacer arco-coseno nos va a dar el ángulo correcto. Y si hemos decidido calcular, por ejemplo, A,
para calcular C, pues usamos que A más B más C es 180. Y así tenemos también el triángulo resuelto. Bien, y ya para no hacer muy extenso el tema, unas indicaciones. Estamos evaluando el seno de C, ¿verdad? Hemos dicho que el seno de C podía ser menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. Si nos da mayor que 1, no existe solución. Así que el problema ha terminado. Si el seno es igual a 1, imaginaos que este seno hubiese sido igual a 1, este ángulo sería de 90 grados. Entonces hay que ver el otro ángulo que nos dan, en este caso 110. 110 más 90 es mayor o igual que 180, no existe solución. Si este hubiese sido menor que 90, tendríamos una solución única y es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y los dos casos que nos quedan por ver son cuando el seno es menor que 1 y obtenemos 0 soluciones o 2, porque en este caso era el seno menor que 1 y una solución. Así que los otros dos casos os los voy a dejar como ejercicio. Simplemente os doy una indicación de lo que hay que hacer, es lo mismo que antes. Calculamos el seno de C, formamos la proporción aquí y ahora para calcular C hacemos arcoseno de lo que nos haya dado. Tendremos entonces C y C'. ¿C' cómo se calcula? 180 menos lo que nos dio la calculadora, menos C. ¿Ok? Ya tenemos entonces los dos ángulos, ahí os los dejo, hacedlo vosotros. Y el primer ángulo, para ver si es válido, hay que sumárselo a B. Si es menor que 180 es válido. En este caso no es válido. El otro ángulo hacemos lo mismo. Si lo sumamos a B, también es mayor o igual que 180. Por lo tanto, ninguna de las soluciones es válida. Así que tenemos seno de C menor que 1, 0 soluciones. Una de las opciones que teníamos. Y la última, que es esta, también os la dejo como ejercicio. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Calculamos el seno de C, luego hacemos para calcular lo que vale el ángulo C, arcoseno de lo que nos ha dado y el C', 180 menos lo que nos dio C. En este caso veréis que ambos ángulos, al sumarlos con 30, son menores que 180 grados. Por lo tanto, los dos son válidos. Así que tendremos una solución y otra, las dos soluciones que nos faltaban. Ahí tenéis las imágenes para que veáis los datos y hagáis los números para ver si os sale lo mismo. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.